Bueno, muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Lo primero, agradecer que puedan haber aplazado la comparecencia porque bueno, surgió un asunto de fuerza mayor y no pude asistir. En segundo lugar, pedir disculpas porque soy el suplente de Jesús Rojero y evidentemente no voy a poder llegar a su nivel de claridad y de profundidad en el discurso, pero haré lo que pueda. En cuanto se recupere Jesús, estará a su disposición para cuanto sea menester. Muchas gracias también al Grupo Parlamentario de Podemos que me invita para explicar la situación de la educación inclusiva en la Comunidad de Madrid, aunque realmente lo que sería interesante es que la explicasen el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Popular, que son los que están bloqueando la tramitación de la ley. Yo creo que esto sería muchísimo más interesante para que pudiéramos hacer una composición de lugar. A pesar de ello, voy a intentar dilucidar tres interrogantes básicamente durante mi intervención, que son, por un lado, la situación de la educación inclusiva en la Comunidad de Madrid, el papel de la iniciativa legislativa y la repercusión que pudiera tener en los centros de educación especial y, por último, aclarar algunas ideas erróneas que están frenando la tramitación de esta ley desde nuestro punto de vista siempre. El primero de los interrogantes es si la educación inclusiva es una opción o es un derecho. Y realmente después de 10 años, de más de 10 años, de que se ratificase en España la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esto es una situación bastante recurrente ya, demasiado recurrente, a la cual hay que darle una respuesta firme. Para ello no hay más que hacer que recurrir a la fuente principal legislativa en nuestro país, que es la Constitución española. Como ustedes saben, la Constitución española tiene un capítulo entero dedicado a los derechos y a las libertades fundamentales, entre los cuales se encuentra el artículo 27, que es el derecho a la educación. Pero antes de ello hay un artículo, que es el artículo 10.2, en el que dice que todos los derechos fundamentales deben de interpretarse conforme a los tratados internacionales que estén suscritos en la materia. En concreto, en la materia de educación tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 24 lo deja meridianamente claro. Dice el artículo 24, los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles. Al hacer efectivo este derecho, los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad y que los niños y niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en la que viven. Y además añade que se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales y que se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad en el marco del sistema general, y subrayo, del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva. Según este artículo 24, el contenido del derecho está clarísimo. Es educarse en aulas ordinarias con los ajustes y apoyos necesarios. Este es el contenido del derecho a la educación inclusiva y, por ende, del derecho a la educación de nuestra Constitución. Esto, en la práctica, ¿cómo se define? Pues en la práctica, la educación inclusiva se basa en tres pilares fundamentales que tienen que darse de manera conjunta. La presencia de la diversidad en las aulas, la participación de todas las personas sintiéndose parte de esa comunidad y en un ambiente de respeto a la diversidad y, por supuesto, la exigencia de logros para todas las personas, de logros de aprendizaje. Por lo tanto, se requiere una escuela accesible para todas las personas, más acogedora y más eficaz para todos. Estamos hablando de la personalización del aprendizaje. Por lo tanto, la garantía del derecho a la educación inclusiva beneficia al conjunto de los alumnos, no solamente a los que puedan tener una diversidad funcional o otro tipo de características. Esta es la sólida fundamentación legal que tiene la educación inclusiva en España, pero de ahí hasta la práctica en las aulas nos encontramos con la nada, nos encontramos con un vacío legal
porque las leyes educativas de desarrollo que existen en las distintas comunidades autónomas y en concreto en la Comunidad de Madrid responden a un modelo médico, a un modelo rehabilitador y a un modelo de atención a la diversidad basado en la integración, no en la inclusión. Y esto lo sabemos todos los presentes que estamos en esta sala. Este vacío legal, entre otros factores añadidos, provoca unas consecuencias bastante graves en la situación de la educación madrileña en cuanto a segregación se refiere. Por ejemplo, tenemos los datos del informe PISA, que ya conocen ustedes, de 2012 y de 2015, que dicen que la Comunidad de Madrid está a la cabeza en segregación socioeconómica en las escuelas madrileñas. O, por ejemplo, que la educación especial ha crecido en los últimos 10 años un 32,11%, según los datos del Ministerio de Educación. En su página web lo pueden consultar, en Educabase, pasando en 2008 de 4.315, perdón, en 2008 de 3.266 a 4.315 alumnos y alumnas en 2016. Además, en los barrios existen patrones de segregación y procesos de guetificación, a partir de los cuales los niños y niñas con necesidades educativas especiales se van viendo excluidos, primero de los colegios privados, luego de los colegios concertados, y vemos como el porcentaje de alumnos con necesidades educativas se va acumulando en la escuela pública no bilingüe. A esto hay que sumarle el descenso en los recursos de atención a la diversidad para atender a los niños con necesidades y para atender a la inclusión en general en las escuelas. En conclusión, tenemos un serio problema de segregación escolar en Madrid. Para más datos, el último informe de investigación de la ONU que se presentó, que se realizó en el 2017 y que se presentó en mayo de este año, dice que en España se viola de forma sistemática el derecho a la educación inclusiva. Esto lo dice la ONU, no lo dice nuestra plataforma. Se ha perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación educativa discriminatorio basado en la discapacidad, a través de un modelo médico que afecta desproporcionalmente y en especial a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial y a las personas con discapacidad múltiple. Este es el informe de investigación de la ONU que se realizó en base al punto número 6 del protocolo facultativo que también fue ratificado por España hace 10 años. Ante esta situación, ¿qué es lo que dicen las instituciones y las entidades que representan a las personas con discapacidad? Pues voy a proceder a leerles algunos de los posicionamientos de las entidades más importantes. Por ejemplo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, que representa a más de 4 millones de personas, exige garantizar el derecho a la educación inclusiva del alumnado con discapacidad, porque es una obligación legal y no un brindis al sol, en palabras del CERMI. Así lo ha puesto de manifiesto el delegado de CERMI estatal para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco. También el CERMI estatal, en comparecencia de su presidente ante el Congreso de los Diputados, en 2017 expone: su presidente pide acabar con los centros segregadores. Yo diría con los centros segregados. Este sería un matiz. El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, dijo que la exclusión estructural de las personas con discapacidad con dificultades severas de acceso a los bienes sociales básicos y al ejercicio regular de derechos fundamentales viene determinada en gran medida por la ausencia de inclusión educativa. Ante esta situación, señaló que si no se adoptan decisiones políticas y legislativas, no habrá avances, y agregó que la inclusión con apoyos, la inclusión real y efectiva, que significa que no es admisible la segregación educativa por razón de discapacidad, es un imperativo jurídico internacional de derechos humanos. Luis Cayo Pérez Bueno pidió a los diputados que se imaginaran que hubiera escuelas especiales por motivos étnicos, de origen nacional o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y esto lo está diciendo el CERMI estatal. No lo está diciendo un colectivo, no lo está diciendo unas personas particulares, lo está diciendo la entidad que representa a 4 millones de personas con discapacidad en España. Por si fuera poco, Plena Inclusión, en su posicionamiento por una educación inclusiva que no deje a nadie atrás, subraya ideas como las siguientes: ¿la educación es inclusiva o no es educación? La educación inclusiva es un objetivo irrenunciable, tanto desde el punto de vista de la evidencia del conocimiento como desde el de los derechos, al menos en estos países como en España, que han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Añade, Plena Inclusión, que una educación inclusiva
No lo es sin los apoyos y la calidad requeridos por cada alumno y su familia. Algunos aspectos claves a incorporar en la normativa, según Plena Inclusión, es la escolarización ha de tener o ha de estar presidida por la cláusula de no rechazo, de forma que el sistema educativo no pueda denegar la admisión en colegios ordinarios, o dicho de otra manera, que no se pueda obligar a una familia a escolarizar a su hijo o hija en un centro de educación especial en contra de su voluntad, como está sucediendo en nuestra comunidad autónoma y en el resto del país en algunas ocasiones. Si no estuviera sucediendo, no se verían las familias obligadas a pleitear en los tribunales y no se verían los jueces y las juezas obligados a dar sentencias favorables a la inclusión como está sucediendo. Desde el punto de vista científico, el último informe de la Agencia Europea de Necesidades Educativas y de Educación Inclusiva, que se titula Relación entre educación inclusiva e inclusión social, se basa en la revisión de 200 trabajos científicos para concluir que la educación inclusiva es el mejor medio para favorecer los logros académicos de las personas con discapacidad, la inclusión social, la inclusión laboral y el desarrollo de capacidades para una vida independiente en la edad adulta. Esto desde el punto de vista científico también es un gran espaldarazo, porque son 200 artículos y 200 trabajos científicos analizados por la Agencia Europea de las Necesidades Educativas Especiales y publicado hace menos de un mes. La conclusión, obviamente, es que la educación inclusiva no es una opción metodológica de los profesores, no es una moda pedagógica, sino que es un derecho que ha de cumplirse y que ha de asegurarse por parte de las administraciones y garantizarse por parte del legislador. A continuación, voy a hablar de cuál es el papel de la iniciativa legislativa de los ayuntamientos por la escolarización inclusiva en este panorama y de qué manera afecta a la educación especial. Desde nuestra plataforma pensamos que los centros de educación especial son la mejor opción para muchos niños y niñas. ¿Saben por qué? Porque es la única opción que tienen. Y esto es terrible, porque supone asumir la violación del derecho y normalizarla. Asumir que la única opción para muchos niños y niñas sea ir a la educación especial es, sinceramente, tirar la toalla y no luchar por los derechos humanos. Cualquier argumento sobre la educación especial que no tenga en cuenta la segregación en el sistema educativo ordinario, pues está falto de datos y es reduccionista y erróneo. Hay que tener en cuenta que cuanto más segregación hay en el sistema educativo ordinario, más crece la educación especial. Es una relación de vasos comunicantes. Por lo tanto, los objetivos de la iniciativa legislativa de la que hoy hablamos son frenar la segregación en el sistema educativo ordinario, garantizar en la práctica el derecho a la educación inclusiva de todas las personas y lo hace mejorando la atención a la diversidad en los centros ordinarios, enfocándonos exclusivamente a mejorar las condiciones de accesibilidad y de permanencia en la educación ordinaria. Y quiero subrayar esto porque creo que es una proposición bastante prudente en este sentido, pero que tiene que atajar los problemas de segregación y la falta de garantía del derecho, ¿no? Y esto no lo hace solamente a través del texto articulado que se presentó y que se aprobó en el Pleno de esta Cámara, sino que también lo hace a través de las enmiendas de todos y cada uno de los partidos que están aquí representados esta mañana. Las enmiendas también hay algunas que son muy positivas en todos los partidos y no entendemos por qué se está frenando ese debate. La conclusión, por tanto, es que, al contrario de lo que se nos acusa, no es verdad que la proposición de ley por la escolarización inclusiva vaya a cerrar ningún centro, ni centros educativos de educación especial, ni centros ordinarios. Ningún centro. Además, esta iniciativa lleva tras de sí un largo proceso democrático. El proceso de la iniciativa legislativa por la escolarización inclusiva nace en las propias comunidades educativas. Se desarrolla con el respaldo de 44 ayuntamientos que representan a más de 5,5 millones de madrileños y madrileñas. Y se ve refrendada con la aprobación de su tramitación en el Pleno de esta Asamblea el pasado 1 de marzo. Por lo tanto, esta aprobación en Pleno lo convierte en un mandato democrático asumido por esta Cámara. Si recapitulamos, tenemos un derecho reconocido que se está vulnerando, un diagnóstico de segregación escolar muy preocupante,
y una proposición de ley aprobada a trámite de forma democrática que propone soluciones y que está abierta al diálogo y a la negociación. Entonces, ¿por qué se está bloqueando este proceso de debate? Es lo que no entendemos. Pensamos que esta situación se debe a algunas ideas erróneas que subyacen en la resistencia al derecho a la educación inclusiva. No son otras que las resistencias habituales de los grupos de presión contrarios a todos los procesos de avance hacia la inclusión que se han dado en este contexto, pero también en distintos países donde se han aplicado los procesos de transición hacia un modelo de educación más inclusivo. Los argumentos de estos discursos siempre se basan en tres factores. Por un lado, el miedo, por otro lado, las creencias erróneas sobre la discapacidad y, por otro, los intereses económicos. Un miedo comprensible, pero injustificado. Voy a intentar explicar por qué. El miedo de las familias al cambio a modelos más inclusivos se comprende perfectamente si tenemos en cuenta que muchas de ellas han sufrido dolorosos procesos de exclusión de una escuela ordinaria que ni tenía los recursos, ni tenía la capacitación, ni siquiera, en muchos casos, la voluntad de ser inclusiva. Por lo tanto, no se puede asimilar la educación ordinaria que hemos tenido en las últimas décadas con la educación inclusiva, diciendo que la inclusiva no sirve, porque realmente nunca se ha llegado a aplicar de una forma sistemática. Entendemos el miedo de estas familias, entre otras cosas porque esta plataforma la componemos personas que trabajamos dentro de los colegios de educación especial y familias que tienen escolarizados a los niños en la educación especial. Por lo tanto, no nos viene de nuevas. A nosotros también nos duele que se entienda cuando se les llama a los colegios de educación especial segregadores, porque no hay nada más lejos de la realidad. No son segregadores, son segregados, son entornos segregados. Lo que realmente es segregador es el resto del sistema, que está expulsando a todo niño o niña que no cumple con unos criterios, unos estándares de lo que se viene a llamar la normalidad. En el caso de la iniciativa legislativa de la que estamos hablando, el miedo no está justificado por dos motivos. Porque la iniciativa legislativa de los ayuntamientos se enfoca en mejorar la accesibilidad y las condiciones de inclusión de la escuela ordinaria. Y por otro lado, tienen que saber que ni la iniciativa legislativa ni las enmiendas propuestas por ninguno de los partidos aquí presentes ponen en riesgo el bienestar de ninguno de los niños ni niñas que están actualmente escolarizados en la educación especial en la Comunidad de Madrid. Además del miedo, el otro factor del que les hablaba era las creencias erróneas sobre la discapacidad. Estamos hablando del modelo médico, del modelo rehabilitador, del modelo clínico, que ve a las personas con discapacidad fundamentalmente desde su única faceta de la enfermedad, del déficit o de los problemas que puedan tener. Nos centramos con el foco de atención en su déficit y en sus trastornos para justificar su exclusión. Y de aquí nace el paradigma de atención a la diversidad de la integración, en la cual tú te puedes integrar en la medida en la que te ajustas a los requisitos del sistema en lugar de adaptar el sistema o de aportar los recursos del sistema a las necesidades de los niños, que es lo que dice el contenido del derecho. Un ejemplo sería, por ejemplo, una persona con silla de ruedas que quiere acceder a un establecimiento público y no puede porque hay un escalón. Desde el modelo médico centramos el problema en la silla de ruedas y en la persona que tiene la discapacidad, cuando realmente el problema es de accesibilidad del establecimiento, es el escalón. Esto hay que trasladarlo a la escuela y ver cuáles son las barreras que les estamos poniendo para el acceso, para la permanencia y para los logros a cantidad de niños y niñas que se ven obligados al final a tener que marcharse a otros contextos. Hay que cambiar el foco, hay que realizar un cambio de mirada y entender que la discapacidad nace de la interacción de la persona con las trabas que le pone el medio social. Tenemos que comprender que hay entornos discapacitantes y remover todas las barreras. Las personas con diversidad funcional son sujetos de pleno derecho y, por tanto, donde hay que poner el foco es en las barreras que les estamos poniendo para acceder a los entornos, a los bienes, a los servicios y a los productos. Desde el paradigma social y de los derechos humanos, la tarea apremiante para el legislador es aprobar leyes educativas que logren escuelas más accesibles, acogedoras para todos y eficientes para todas las personas, lo cual redunda en el bien común de toda la sociedad. Señor Martín, sí. Le he informado previamente de su tiempo. Esta presidencia suele ser generosa, ha sobrepasado ampliamente su tiempo. Le ruego que en la medida de lo que pueda intente ajustarse. Estoy terminando. Simplemente añadirles
que hay otro factor, el último de los factores es la defensa de los intereses económicos y corporativos de una parte de la educación especial concertada de Madrid. En la Comunidad de Madrid hay 65 centros de educación especial, 24 públicos y 41 privados, y hay que ver, hay que entender que, aclaradas todas las ideas erróneas sobre la educación inclusiva y sobre el proceso legislativo, la conclusión que les quiero lanzar es que hay que pedirle a esta comisión que reactive la tramitación de la proposición de ley por la escolarización inclusiva y que los grupos políticos asuman la responsabilidad de resolver sus diferencias en el debate sobre las enmiendas. Muchas gracias. Ahora, si quieren, en la fase de réplica, contestamos a las preguntas, ¿vale? Muchas gracias, señor Martín. Ahora comienza el turno de los grupos. Muchas gracias por las preguntas y por las ideas que han ido exponiendo. Señora de la Iglesia, permítame usted que insista en que sí, es un bloqueo. Es un bloqueo de una ley, porque mire, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cuál es la ley más importante que se ha tramitado en esta Cámara a lo largo aprobado? 6 meses para tramitar el Estatuto de Autonomía. Para esta iniciativa legislativa llevamos 3 años trabajando. Esta iniciativa legislativa llegó en octubre de 2017 a esta Cámara. Estamos en diciembre de 2018 y todavía en esta Cámara y todavía no tenemos fecha de trabajo ni sabemos cuándo se terminará. El miedo que tenemos es que esto podrá seguir durante la siguiente legislatura, como ustedes dicen, pero podrá morir también de inanición. Entonces, por eso insisto en que sí, es un bloqueo. Que yo esté aquí otra vez compareciendo es prueba de que es un bloqueo, porque estoy diciendo legislativas para que se pueda cumplir ese derecho. El contenido del derecho es poder estudiar en centros ordinarios con los recursos y los ajustes necesarios que necesite cada persona. Y eso es lo que se está incumpliendo. Es una urgencia porque precisamente es la aplicación de los derechos y la infancia se pasa rápido. La infancia se pasa rápido. Hay niños que lo necesitan ya, no lo necesitan dentro de... Claro que estamos abiertos al pacto educativo. Lo que hemos hecho desde el principio es estar abiertos al pacto educativo desde hace 2 años que llevamos trabajando en las comunidades educativas. Y a día de hoy el pacto educativo se tiene que materializar y se tiene que materializar en los cauces reglamentarios, que es el debate de las enmiendas. Efectivamente, todos los colectivos pueden aportar su opinión a través de los representantes políticos que son ustedes, pero ustedes tienen que asumir la responsabilidad de negociar esas diferencias que puedan existir y sacar adelante una normativa madrileña que de momento no existe y que en los colegios la necesitamos, que probablemente no será perfecta, pero que se necesita ya avanzar hacia la inclusión, porque esta comunidad está avanzando hacia el sentido contrario. Y hay que tirar ya del freno de emergencia y parar la segregación escolar por motivo de discapacidad, por motivos socioeconómicos, por cualquier motivo de riesgo social. Los diagnósticos no se los voy a repetir, ya he venido a comparecer 2 veces, están ahí. Hay que parar esa política y esa tendencia a la segregación. Me pregunta la señora Iglesias si sería necesaria la eliminación de los centros de educación especial. Volvemos a caer otra vez en un debate, permítame desde el cariño, que es un debate incompleto. No se puede hablar de eliminación de educación especial sin hacer la relación con la educación ordinaria y en concreto con la segregación. Solo cuando las barreras, todas las barreras a la participación y a la presencia de todos los niños y todas las niñas estén eliminadas en la educación ordinaria, se puede hablar de eliminación de una educación segregada. Pero hasta que eso no ocurra, no se pueden eliminar. Pero hay que seguir avanzando porque es cumplir la ley, avanzar hacia la inclusión. Hay que avanzar para que la escuela ordinaria tenga las condiciones, los recursos y la mentalidad y la formación adecuada para acoger a todos los niños, que ese es el contenido del derecho, que eso sería cumplir la ley. Me pregunta también, ¿qué opinión tiene esta plataforma, este grupo promotor con respecto a la ley de Podemos? Podemos
lo sabe y honestamente se lo hemos dicho desde el principio. A nosotros nos da igual cómo se llame el partido que sea, lo que nos importa es lo que hagan. Y si las propuestas son positivas independientemente de quién las traiga sobre la mesa. Sin embargo, es verdad que a nosotros nos hubiese gustado, y así se lo dijimos en distintas reuniones, que todas esas propuestas se hubieran hecho en forma de enmiendas a la ILA, que se hubieran realizado en forma de enmiendas. Pero una vez dicho eso, están encima de la mesa todas las enmiendas para poder trabajar en los acuerdos que se necesitan. Todas las medidas que ha enumerado la señora Maite de la Iglesia, muchas de ellas, están no solamente en el texto de la ILA, sino están en sus propias enmiendas o en las enmiendas de los distintos partidos. Por eso, si son tan necesarias como son, lo que no entendemos es que no se estén negociando esas enmiendas y que no haya un calendario para terminar de aprobar esta ley que está refrendada por 44 ayuntamientos. Y además está refrendada por 80 votos a favor en el pleno de esta asamblea y ninguno en contra. Me pregunta la señora Ongil sobre el informe PISA y la configuración de Madrid por la segregación. Yo creo que la explicación es bastante sencilla. La segregación escolar en los barrios de Madrid es mayor que la segregación urbana. Eso quiere decir que en el mismo barrio, en función del tipo de colegio que tenemos una concentración de alumnado vulnerable muy diferente. Y eso es lo que se intenta frenar desde la iniciativa legislativa. No hace falta irse muy lejos de aquí para cruzar dos calles y ver cómo hay colegios en este mismo barrio en los que hay un 90% de alumnado vulnerable, cuando en este barrio la situación, la población vulnerable no supera el 30 o el 40%. Esto es la segregación escolar y esto es lo que intenta frenar la iniciativa legislativa, porque es muy preocupante y es absolutamente un problema, principalmente para el alumnado más vulnerable, que al entrar en esos procesos y en esos centros guetificados ven reducidas sus oportunidades tanto para tener éxito en la escuela como para luego en el día de mañana alcanzar un trabajo, tener éxito en la sociedad en general. Esto es lo que hay que frenar, esos procesos de guetificación de determinados centros dentro de los barrios. Me preguntaba la señora Ongil también que por qué, que cuáles eran los efectos de la educación inclusiva. Si es que está demostrado desde hace más de 30 años, todas las experiencias internacionales, todos los informes científicos. Le vuelvo a poner como referencia el último informe de la Agencia Europea por la Educación Inclusiva. Más de 200 artículos y más de 200 trabajos explicando dónde están los beneficios, no solamente para el éxito escolar, sino sobre todo también para la integración social y para la integración laboral y para una mayor vida independiente de las personas con discapacidad que están en entornos inclusivos. Eso está más que demostrado. Si no, ¿por qué nos estamos gastando todos los años en esta comunidad autónoma 300 millones de euros en políticas para la inserción laboral de personas con discapacidad? Si no les echásemos desde la escuela, si no tuvieran una segunda vía paralela, con menores oportunidades, no sería necesario luego volver a invertir en políticas de integración, de inclusión laboral. Me preguntaba también cuál es el procedimiento por el cual los ayuntamientos se han ido vinculando a la iniciativa legislativa. Es un procedimiento claro, transparente y reglamentario. Es presentar una moción en un pleno municipal, el pleno municipal lo aprueba y en ese momento están adheridos o están siendo partícipes de esta iniciativa. Lo que dice la Ley 686 de Iniciativas Legislativas Populares es que se necesitan 3 ayuntamientos con una cantidad mayor de 50.000 electores para poder presentar en esta Cámara una iniciativa legislativa popular. Hay 44 que no son 50.000, son 5,5 millones que han aprobado en sus plenos municipales. Y si los alcaldes de Tres Cantos o de Villaviciosa de Odón no conocen cuáles son las mociones que se aprueban en sus plenos municipales, yo me empezaría a preocupar, sinceramente. Con respecto a los contactos con la plataforma Educación Inclusiva sí, Educación Especial también, hemos tenido contacto telefónico con algunas de las personas que participan en esa plataforma, hemos compartido las inquietudes
y en cuanto hemos podido hablar se han dado cuenta de que la iniciativa legislativa de los ayuntamientos no constituye ningún peligro para el bienestar de sus hijos. Cuando hemos podido hablar con ellos ha quedado meridianamente claro. Aparte de eso, los 3 años de trabajo que hemos tenido han sido siempre con luz y taquígrafos. Hemos tenido más de 70 asambleas y reuniones en barrios con distintos tipos de colectivos, en distintos pueblos y ciudades de la Comunidad de Madrid. Así que el hecho de que no hayamos podido contactar con una parte de la sociedad, pues lo veo comprensible en una comunidad autónoma tan grande, pero no será porque esta plataforma no ha puesto los medios suficientes como para tener siempre su trabajo al alcance de todo el que lo haya querido mirar. Por otra parte, Plena Inclusión está adherida a esta plataforma y Plena Inclusión es una gran entidad que engloba a muchas de las asociaciones que ahora están dentro de esa plataforma de educación inclusiva así especial también. Si Plena Inclusión está dentro, pues quiero decir, también han tenido la oportunidad todas esas personas. Y no solamente la han tenido, sino que la tienen en cualquier momento. Nosotros como plataforma ahora mismo realmente estamos sobrando ya, porque esta iniciativa no es nuestra, esta iniciativa es suya. Es de todos los madrileños, puesto que se ha aprobado en el Pleno por mayoría, que el hecho de que esté yo hoy aquí defendiendo una iniciativa popular, cuando ya se ha aprobado en un Pleno, me parece que realmente es un poco superfluo o incomprensible, por lo menos. No sé si he contestado a todas las preguntas. Lo único, terminar diciendo que no se trata de opciones, se trata simplemente de cumplir la ley, de cumplir unos derechos que ya están reflejados en la normativa y en el ordenamiento jurídico español, y que se trata de poner los medios para que se estén cumpliendo. Entonces yo les agradezco mucho a todos y a todas su atención y a su disposición para cuando crean necesario. Muchas gracias.